con Dios. Y bueno, hoy estamos en la lectura de Génesis 1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego Dios dijo: haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un único lugar para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca Dios llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo luego Dios: haya luminarias en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Y sean luminarias en la expansión, o sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes luminarias, la mayor para que señoreara en el día y la menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra, y la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Y dijo Dios: produzcan en la tierra seres vivos que, según su especie, que sean bestias, serpientes, animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que haya fruto y da semilla, os servirán de alimento. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, toda planta verde les servirá de alimento. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Muy bien, así que tenemos este pasaje deleitoso. Imagínense que le pudiéramos poner imágenes de multimedia a esta creación. Qué cosa más linda esta descripción, cómo la Biblia inicia relatando
que Dios creó todo lo que vemos y lo creó hablando. Y realmente hay muchísimo que podríamos decir en este pasaje, pero yo lo que quisiera asentar es que Génesis capítulo 1 está dejado y la Biblia está dejada para que nosotros sepamos quién hizo las cosas y que tenía un propósito. No somos producto de la casualidad. La Biblia nos habla de que somos producto del diseño cuidadoso de Dios. Y veamos cómo Dios prepara todo el escenario para al sexto día crear al hombre. Y cuando todo estaba listo, Dios prepara, ya tiene preparado el escenario y crea la raza humana. Y esto debe hacernos reflexionar en el amor que Dios nos tiene, porque no somos producto de una serie de accidentes biológicos, somos el producto del diseño de Dios. Y aquí se nos dice en la Biblia que Él lo hizo por nosotros y se deleitó. Me gusta cuando dice, y vio Dios que era bueno. Seguramente cuando Rubén ha estado, miren, ahí nos está poniendo unas imágenes lindísimas. Cuando Rubén está armando sus Legos y termina de armar aquella colección o aquella figura, seguramente se siente satisfecho de decir, qué bonito me quedó, ¿verdad? O si no le quedó bonito a uno es honesto, dice, que no seguir las instrucciones. Había que seguir instrucciones. Habían. Pero Dios hace todo lo que vemos y se deleita en lo que hizo y vio Dios que era bueno, ¿verdad? ¿Qué opinión les merece? No, definitivamente Génesis 1 nos marca y nos revela realmente el poder creador de Dios. ¿Verdad? Me gusta cuando la Biblia inicia, ¿verdad? Y por eso se llama Génesis, en el inicio, en el principio. Pero nosotros vemos a un Dios creador, a un Dios que puede tener ese orden perfecto. Y me llama mucho la atención porque tal vez podrían decir, bueno, pero es que esa parece más una historia, o, ¿verdad? Algunos escépticos, muchos dicen, es que es como cuentan la leyenda, ¿verdad? Pero realmente, si nosotros lo vemos desde el plano científico, el orden en el que Dios fue creando todo, permitía, digamos, en el día 1 dio paso a el día 2. O sea, no es un producto de la casualidad o un capricho, ¿verdad? Sino realmente lo primero que Dios hizo fue la luz, porque la luz podía dar paso a lo siguiente. Entonces, eso es tal vez a mí una de las cosas que más me impresiona, de saber que Dios es un Dios creador y que su palabra, o sea, cuando dice, y dijo Dios, o sea, esa palabra de Dios tiene ese poder, pero también que nosotros podemos confirmar la creación también desde el punto de vista científico, o sea, que se complementan, no hay una contradicción, sino al contrario, hay una afirmación en esto y es algo que no vamos a entrar a eso ahora, pero los creacionistas, o sea, hay una teoría científica que puede explicar esto, así que esto no es una sola historia, sino que nos narra cómo Dios creó el universo, el mundo y todo, ¿verdad? Así es. Según el contexto del plan que estamos de afilando la espada, de la nada estamos leyendo Mateo 19 y ¡pum! Entra Génesis 1. Y decimos, pero ¿qué pasó, verdad? Ajá. Para darle contexto a la audiencia y para que estemos actualizados en el plan de lectura, en el capítulo 19 de Mateo, Jesús habla sobre el matrimonio, habla sobre la justicia para con los niños, habla sobre el joven rico. Y lo que queríamos hacer con este plan era como regresar al principio, ver cómo Dios nos creó a hombre y a mujer, dándole el valor al matrimonio, a las descendencias, ¿verdad? Y sojuzgar la tierra, fructificar, multiplicar. Y creo que vemos la congruencia que hay desde el capítulo 1 de la Biblia hasta el final, donde Jesús se muestra en cada una de las narrativas y vemos que Dios busca intencionalmente tener comunión con su creación. A medida que vamos leyendo, vamos a descubrir que no solo en Génesis, sino en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los del Pentateuco, Dios busca formas para poder formar parte de su creación. El creador del universo
quiere convivir con su creación. Y vamos a estar enamorándonos más de su palabra, pero vemos acá como en el capítulo 1, todos los planetas, todo lo que vemos, los mares, los cielos, las bestias, las plantas, tienen una forma de adorar al Señor. Su creación adora al Señor y nosotros somos parte de Dios. Y Dios dijo que era bueno. Así que si en algún momento hemos considerado que quizás fuimos por error, quizás no teníamos que estar acá, quizás hay cosas que por casualidad suceden, Dios tiene un propósito detrás de cada una de esas cosas y nosotros somos parte de su plan perfecto. Excelente. ¿No? ¿Sabe? Yo creo que cada vez que leemos este inicio de la Escritura, tenemos que no podemos perder el sentido del asombro, ustedes, porque de una cuestión de caos, dice la Escritura, que todo estaba desordenado y vacío. Al tener ese punto cualitativo de desordenado, no puedo imaginarme cómo estaba realmente, ¿verdad? O sea, no hay una manera de cómo imaginarlo, pero dice que el Señor llega y lo ordena todo de una manera lógica, como tú dices, arrancando desde la luz y pasando por cada una de las etapas de los 6 días de la creación. Y creo yo de que es la manera de cómo nosotros podemos honrar ese diseño de Dios en nuestra vida, el reconocerlo, que a partir de que Él es un Dios creador, también creó algo de la nada. Y eso es asombroso. Para mí es de lo que a las generaciones tenemos que contarles. Creó algo de nada. Y eso es más que asombroso y debemos nosotros que ponerlo, aunque la narrativa tiene su cierto carácter poético también, ¿verdad? Y Ronnie el otro día me decía, mira, la Reina Valera tiene esa forma poética y tan bonita. Y sí, es cierto, porque cuando uno lo lee, dice, y vio que todo era bueno, y estaba desordenado y vacío, y vio que todo era bueno. Se deleitaba él en lo que estaba él creando, ¿verdad? Y qué lindo es que nosotros seamos parte de esa creación y que lo podamos nosotros reconocer desde el punto de vista de lo que somos. Y qué privilegio el que nosotros nos podamos calificar como parte de esa creación. Y eso nos hace reconocer la soberanía de Dios. Así que yo aquí en Génesis 1 puedo ver primero el Dios creador, el asombro. Y en segundo lugar, el reconocer la soberanía de un Dios que nos hizo con un propósito. Y eso es lo que vamos a ir viendo aquí en adelante durante esta lectura. Así es. Y cuando usted se encuentre con este relato de la creación, siempre piense que hay una guerra intelectual en contra de la idea de que Dios hizo todo. Hay supuestas teorías científicas, y porque esas son, que intentan decir que somos producto de una serie de accidentes, y lo que está detrás de eso es que no hay un creador. Sin embargo, los científicos que temen a Dios, los científicos que reconocen a Dios, ellos igual tratan de buscar argumentos para hablar de que Dios hizo todo. Y uno de los argumentos para hablar de que Dios lo hizo es que en la naturaleza vamos a encontrar las huellas de un diseñador inteligente. Y ellos han desarrollado muchos argumentos para decir, miren, la creación tiene un diseño, no puede ser producto de una serie de accidentes. Y quiero mostrar una gráfica que me apareció hace unos días en internet y la mandé y se las mando así, está en inglés, pero aquí va. Dice, el nuevo mapa de las células nos muestra que hay una complejidad irreducible. Entonces, perdón, sí, una complejidad que no se puede reducir más. Y aquí vemos esta gráfica en donde vemos una célula con microcomponentes dentro de la célula. Y los científicos nos dicen que cuando Darwin propuso la teoría de la evolución, no tenía los métodos o la tecnología para ver cómo estaba compuesta la célula. Entonces, para él miraba como una masa acuosa en la célula. Y por eso digo, claro, una célula de un animal se puede mezclar con otra. Pero ahora vemos que las células son tan complejas que tienen micromáquinas dentro de las células. Y entonces a esto es lo que se llama esa complejidad irreducible o no reducible.
Y entonces vemos cómo estas micromáquinas no se podían mezclar con una célula de otro tipo, sino somos tan complejos que si usted va al microcosmos, vamos a encontrar ese diseño de Dios. Y si vamos al macrocosmos, que serían las estrellas y todo, cómo funciona el firmamento, los planetas, el magnetismo que tiene que haber entre ellos, la constancia, hablando de constancia, ¿verdad ustedes? Si la Tierra no tuviera la constancia de dar vueltas a la distancia exacta del Sol, la vida en la Tierra sería imposible. Es que solo con que haya una pequeña variante del eje ya nos da frío o mucho calor. Imagínense que no hubiera esa constancia en el universo. No sería posible la vida en la Tierra por gravedad, por temperatura. Hay muchos factores que hacen posible que haya vida en este planeta Tierra. Aquí tenemos unas imágenes preciosas igual del sistema solar. Miren qué cosa más linda. Lo impresionante es el perfecto equilibrio, a eso voy yo. Y también la constancia, hoy que estamos hablando de constancia. Que cabal, aunque hay movimiento, pero todo permite que, digamos, si usamos una palabra, que conspire para que las cosas funcionen. Así es. Y eso es lo que no podemos perder el asombro, ¿verdad? De lo micro a lo macro. Así es. Y ver la cantidad de detalles tan impresionantes que hay, que uno realmente no puede imaginarlo, ¿verdad? Pero ahí es donde reconocemos la soberanía de Dios. Exactamente. Y alguien decía que hay más científicos que creen en Dios, científicos teos, en las ciencias exactas y los ateos están en las inexactas, ¿verdad? En las filosofías, pero cuando un científico empieza a ver esto, dice, seguramente aquí hay diseño. Y eso es lo que nosotros debemos hoy aquilatar de Génesis capítulo 1. La Biblia nos dice quién lo hizo, que es Dios, que hay un diseñador inteligente detrás de todo lo que vemos. Pero ¿sabe qué es otra cosa? También la Biblia nos dice en Génesis 1 el propósito por el cual hizo Dios las cosas. Dios hizo las cosas por su deleite, porque nos amaba, pero también para deleitarse en su creación. Por eso dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Dios se deleita en su creación y Dios se deleita en ti y en mí, amigo. Dios nos ve, nos ama. Y es por eso que Él nos invita a entrar en comunión con Él, porque Él se está deleitando en nosotros. Y cuando nosotros estamos en comunión con Él, ese deleite es pleno. Entonces nosotros podemos vivir en conexión con nuestro Creador. Y eso es algo maravilloso y te invitamos a descubrirlo. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Muy bien, vamos a orar entonces y démosle gracias a Dios por su creación, por la constancia de las leyes físicas que nos permiten la vida, y detrás de eso lo que entendemos es que está Dios deleitándose en nosotros. Bendito Dios, hoy venimos a alabarte, Señor, a reconocer que tú eres el creador de todo lo que vemos. Tú eres esa mente genial que propuso las leyes de la creación, y si hoy tenemos vida es porque esas leyes son constantes. Hoy te adoramos y te damos gracias, y hoy queremos acercarnos a ti para vivir en comunión contigo, y que nosotros también podamos deleitarnos en lo que tú te deleitas, Señor, y que podamos vivir para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Quiero leerles Job 38:7, que dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Oiga esto, Dios, ahí están las estrellas. Las estrellas adoran a Dios. Las estrellas son como esos cuadros de un artista que exhibe en un festival y diciendo, miren, esto fue lo que hice. Esas son las estrellas. Por eso las estrellas y toda la creación, el microcosmos o el macrocosmos, adora a Dios. Ya solo falta que nosotros lleguemos y nos unamos a esa adoración. Así que lo dejamos meditando en esto, y yo sé que usted puede encontrar mucho más. Si hay científicos en la audiencia, seguramente hay. Pueden meditar en esto y sacar muchas más conclusiones acerca de Dios como diseñador inteligente, Dios como creador. Y hoy vamos a estar viendo la necesidad de predecidir ser constantes. Dios es constante. Pidámosle al Señor que nos haga constantes. Así que vamos a un breve corte, pero regresamos pronto. Esto es Vaya con Dios. Descubre cómo tomar decisiones efectivas antes de enfrentar circunstancias desafiantes.
Con la sabiduría de Dios, avanza. Sé predecidido. Y bueno, seguimos avanzando en este interesante libro que nos ha dado mucho crecimiento espiritual y llamamos por el paso número 6 o el principio número 6 que el autor nos propone y es el poder de la constancia. Y la lectura nos encamina hacia acá y dice, continuamos con la pregunta que hice anteriormente. ¿Cuál es la cualidad que necesitas para vivir tus decisiones de estar preparado, ser devoto, fiel, influyente y generoso? Si hay una cualidad que es la más importante para la trayectoria del resto de tu vida, para tu fortaleza espiritual, impacto ministerial, salud física, intimidad relacional, éxito laboral y potencial financiero, ¿cuál crees que es? Tengo buenas noticias, nos dice el autor. No es ninguna de estas. Genética. Eso ya lo sabes. Puedes pensar en hermanos con la misma genética que han tenido vidas diferentes. El origen. ¿Sabes de personas que superaron entornos difíciles y tuvieron éxito? Apariencia. ¿Podría nombrar a una persona no tan atractiva, sin sentido de la moda y que esté arrasando en la vida? Pues sí, pero quizás no deberíamos mencionar nombres. Sin sentido de la moda, levanta la mano. Sí. Pero, aquí nos está diciendo Craig Rochelle, ¿qué es lo que hace que algunas personas tengan éxito en la vida y otras no? Y está considerando el origen, la genética y ahora vamos con la inteligencia o educación. Todos conocemos a personas inteligentes con muchos títulos que siguen luchando en la vida. Esta es una buena noticia debido a que no puedes cambiar tu genética ni tu origen. No hay mucho que puedas hacer con tu apariencia y no hay una píldora mágica que aumente la inteligencia en la venta en las farmacias. Entonces, ¿cuál es la cualidad esencial? Y Craig Rochelle nos dice la constancia. Y ahora mismo estarás pensando, bueno, pues estoy en problemas. Tengo razón. Como ya hemos establecido, no vas a ganar ninguna medalla de oro cuando se trata de la constancia. Muchos de nosotros somos increíblemente inconstantes y necesitamos ayuda para ser constantes, para convertir nuestras buenas intenciones en hechos eficaces. ¿Por qué? Porque las personas con buenas intenciones hacen promesas, pero las personas con constancia hacen progresos. ¿Y no te encantaría ser increíble en algo? ¿Impresionante como nada? He hablado muchas veces a lo largo de los años sobre Malcolm Gladwell, un periodista que pasó años estudiando a las personas exitosas. Él quería saber por qué tienen éxito. ¿Están dotadas por naturaleza? ¿Heredaron supergenes de sus padres? ¿Tienen suerte? ¿Qué descubrió Malcolm Gladwell? 10,000 horas. En su libro Fuera de serie, ¿por qué unas personas tienen éxito y otras no?, Gladwell escribe que en general las personas que son excelentes en algo le dedican 10,000 horas de práctica. Su grandeza es el resultado de la constancia. Nosotros no suponemos eso. Tendemos a pensar que algunas personas son simplemente mejores que el resto de nosotros. Hay un libro de béisbol titulado The Boys of Summer, los chicos de verano, sobre los Brooklyn Dodgers de 1955. El autor describe a George Shuba, jugador de los Dodgers, con un swing tan natural como una sonrisa. Vaya, qué suerte tener un swing natural. Excepto que George Shuba hacía oscilar un bate con peso adicional en casa 600 veces al día, todos los días. Eso es más de 16,000 swings de práctica al mes. ¿El talento de Shuba era innato? No. Él era constante. Las personas exitosas hacen constantemente lo que otras personas hacen ocasionalmente. Las personas exitosas hacen una y otra vez lo que otras personas hacen de vez en cuando. Las acciones constantes generan resultados constantes. Y lo que marca la diferencia no es lo que hacemos de vez en cuando, sino lo que hacemos de manera sistemática. Somos lo que hacemos con constancia.
Entonces, si usted no estaba suficientemente incomodado Apaga y vámonos. con ser devoto, estar preparado, fiel, influyente y generoso, hoy le presentamos la constancia. No, y es que tiene razón, Craig Rochelle, porque uno puede hacer algo ocasionalmente, pero si no le pone constancia, no va a haber resultados. Por ejemplo, la generosidad. Si cuando leímos el capítulo de la generosidad, usted dijo, ay, sí, hoy voy a ser generoso, sacó un billete, como dice Ricky Marroquín, sorprendió a alguien, y entonces, pero solo lo hace una vez. No va a haber la cosecha de eso. Ya, hablando de semillas, ¿verdad? Si usted siembra una vez una semilla, hasta se le va a olvidar dónde la sembró. Pero si usted es constante haciendo algo, sembrando algo, cuidando eso que sembró, entonces va a empezar a ver la transformación, igual con la devoción, igual con el ser fiel, igual con estar preparado. Estas cosas van a necesitar constancia y solo 10,000 horitas. Imagínense eso, cuántos años son, pero ahí está la clave, ¿verdad? Fíjate que yo hice el cálculo, solo para tener gracias. una idea, más yo o estaba menos. pensando hacerlo, pero gracias. Fíjate que lo hice basado en 8 horas, porque 8 horas despierto, digamos, en 8 horas. Dije, muy bien. Son 250 días, 35 semanas, 8.92 meses. Sí, pues. Es decir, si fuéramos constantes como tales, sería un año. Sí. Pensando, o sea, haciendo un medio balance, sería un año. Pero de tiempo completo. De tiempo, exacto. 8 días de constancia, ¿verdad? A mí, 8 horas diarias. 8 horas diarias. O sea que Imagínate. si no fuera eso, si fuera 1 hora diaria, serían 8 años para ser sí. experto en algo. No, sí, cuando uno lo hace es un Ajá. montón de tiempo, Muy si bien. uno dependiendo de cuánto le dedique, ¿verdad? Excelente. Entonces ni Pero- para dormir somos constantes. No, ¿verdad? Porque hombre. nadie por duerme eso. 8 horas al día. Por ¿verdad? eso. No, y yo me Necesitamos recuerdo, miren constancia. ustedes, yo me recuerdo de mi buen amigo José Granados, y un día estábamos conversando sobre hacer una carrera de atletismo y me dice, mira vos, me dijo, y se me quedó tan grabado, el día que la intención y el deseo y la pasión no te levante para ir a correr, la disciplina lo va a hacer, me dijo. Wow. Y yo me quedé así como, es cierto, es que somos indisciplinados para todo, hombre. Para todo somos indisciplinados. Es que vivimos, o sea, hay que ser honestos, vivimos vidas complejas, ¿verdad? Ustedes vivimos vidas complejas, vivimos en ciudades complejas. Yo ayer tuve que ir a predicar a la Antigua y me hice 2 horas y media de tráfico porque pues, el tráfico está muy... Entonces, vivimos vidas complejas, ¿ya? Y ¿saben qué? No vamos a poder ser constantes en todo lo que se nos ocurre, porque uno quisiera ser bueno en ajedrez, tocando piano, cocinando. Ahorita que dijiste al José Granados, yo quisiera algún día llegar a hacer la carne que hace José. O sea, pero vamos a tener que ir escogiendo en dónde sí puedo ser constante y en dónde sí me voy a hacer experto y lo demás, que lo siento, ¿verdad? Porque eso es demasiado compleja la vida, pero vamos a tener que establecer prioridades y decir, aquí voy a ser constante, ¿verdad? Y yo creo que son esos... por eso es que estamos en este libro de predecidir, ¿verdad? Y hoy precisamente veníamos hablando con Néstor en el carro y yo le decía eso, o sea, es tan fácil entrar en piloto automático en nuestra vida. O sea, es tan fácil, bueno, ver por dónde nos lleva la vida, ¿verdad? Pero realmente necesitamos ser intencionales. Y como Ronnie está diciendo, o sea, necesitamos decidir en qué queremos ser constantes. Y, digamos, si nosotros al inicio de año, que es lo clásico, ¿verdad? O sea, todos pues, escribimos nuestras metas, ponemos nuestros anhelos y nuestro compromiso y decimos, no, este año sí, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar aquello. Y ya cuando vamos al 28 de enero, ya como que el ánimo quizá va decayendo. Y El autor dice Ya ahorita tipo tiramos las 22. metas, ¿no? El autor Exacto. dice que tipo 22. ya viste. 22 de enero, ¿eh? Ya para el 22 de enero se te olvidó, ¿verdad? ¿Qué es? Pero entonces por eso es que necesitamos aprender este principio y no es fácil y no se lo estamos diciendo porque los 4 tengamos aquí 100 puntos en constancia, sino más bien porque nosotros también hemos batallado con esto, hemos quizá dejado de hacer cosas por hacer otras, por priorizar. No se me olvida en la Cumbre Global de Liderazgo, justo la conferencia de este mismo autor, y él nos animaba a
despejar el camino de todas aquellas cosas que nos desvían de lo que realmente tenemos que hacer. Excelente. Y yo he estado meditando en eso y estoy tomando decisiones para eso. Sí. Entendiendo qué es lo que necesita mi enfoque y para poder ser constante, porque como bien lo dice Pastor Ronnie, no vamos a poder con todo, pero ¿en qué? Y tal vez defina usted 2, 3 cosas, ¿verdad? Porque a veces podríamos ser constantes en algo que no vale la pena, ¿verdad? Por ejemplo, jugar videojuegos, ver mis redes sociales si no me están pagando. Ahí Hay somos cosas donde constantes. somos constantes donde no deberíamos ser, ¿verdad? Eso Sebas? es sorprendente porque hemos estado leyendo diferentes estudios sobre las diferentes generaciones y todo, pero la dinámica con el celular, si ustedes se disponen a ver cuánto tiempo pasan viendo el celular, estamos hablando hay gente de 10 horas, hay gente de 8 horas diarias. Ahí sí somos constantes, pero quiero dejarles una frase que a mí me impactó cuando lo estuve leyendo, porque sé que puede ser algo abrumador, pero esta frase me trae paz como para que podamos lograr ese enfoque en lo que debemos de buscar ser constantes. Las personas con buenas intenciones hacen promesas, pero las personas con constancia hacen progresos. Ala. Y creo que todos tenemos buenas intenciones. Yo sé que sí, todos queremos mejorar en nuestra dieta, nuestro físico, pero son muchas cosas que queremos ver por fuera. Yo quisiera invitarlos a que pudiéramos considerar algo constante que pueda enriquecer nuestros corazones e impactar nuestro interior para así ser personas que ven un progreso. Y a nosotros no nos gusta eso. Nos gusta ver, aquel ya se ve muy bien, ¿a qué gimnasio vas? ¿Cuál es tu rutina? Lo hago un par de meses y digo, no he logrado esos resultados. Me rindo. Creo que esta frase de buscar esa constancia para encontrar progresos nos ayuda en cualquier área de nuestra vida, pero creo que lo importante es encontrar en el qué. Porque sí, hemos fallado mucho en enfocar nuestros esfuerzos y tiempo en cosas que realmente no nos agregan valor. Pero si encontramos aquello que nos va a agregar valor a nosotros para con los demás, ahí sería importante enfocarnos. Excelente. Y solo quisiera resaltar lo que habla el autor de este libro de los Malcolm. Dodgers de Brooklyn. Eso es lo que quería resaltar, que eran los que es de George Shuba. Usted no se ha dado cuenta. No, como George Shuba dice que aquí está, gracias producción, miren qué increíble. Mike Shuba, este hombre dice que tenía un swing natural, pero pero lo que descubrieron es que hacía 600 swings, 600 bateos diarios con un bate muy pesado. Entonces cuando tomaba el bate normal, parecía como que, ¡ala, qué natural lo hace! Estuviera bateando mantequilla. ¿sí? Exactamente, pero realmente es ese secreto o esa clave de la constancia. Así que hoy, como estamos en esto, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor? Uno, que nos ayude a ver en dónde hemos sido constantes que no deberíamos ser. O sea, de repente tenemos un desperdicio de tiempo constante y que le digamos, Señor, ¿a qué sí le debo dedicar constancia? ¿A dónde me estás guiando? Oremos. Padre bendito, como estábamos hablando, este libro de Craig Rochelle viene a incomodarnos en varias áreas, pero son verdaderas. Y queremos pedirte que tú nos muestres si hay algún área que ha sido constante en nuestra vida en la cual estamos desperdiciando tiempo, esfuerzo y energía. Y que nos ayudes a enfocarnos en donde sí debemos tener constancia. Ayúdanos, Señor, a desarrollar constancia donde tú quieres que nosotros fructifiquemos. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. 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 Y es por eso que nosotros le recomendamos ser constante en sus disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque usted es constante en la oración. Ahí Dios le puede mostrar en qué otras cosas debe ser constante. No es que solo la oración va a hacer las cosas. Usted va a tener que ser diligente, ya sea estudiando, en su negocio, lo que Dios le diga. Pero la clave de la oración es que ahí Dios nos dice en dónde aplicar nuestro esfuerzo. Y le voy a recomendar algo, sea constante, no se pierda la tercera sección del programa porque el Señor va a hablarle. Así que regresamos en breve. Vaya con Dios. Y bueno, seguimos con la lectura y dice, hay un gran ejemplo en la Biblia. Alrededor del 605, o sea, del año 605 a.C., unos 18 años después de invadir y destruir Jerusalén, los babilonios secuestraron a muchos niños judíos. Escogieron a los mejores y más brillantes,
normalmente de unos 12 años, con el objetivo de adoctrinarlos. Educaron a estos muchachos y les enseñaron sus valores para que pudieran convertirse en futuros líderes en Babilonia. Entre el grupo se destacaba Daniel. El rey Darío se fijó en su inusual constancia y decidió ascenderlo. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Esto está en Daniel 6:3. Algunos líderes se sintieron amenazados por el ascenso de Daniel, así que intentaron descubrirlo cometiendo alguna falta y hacer que lo inhabilitaran. Y aquí el autor hace un como disclaimer, ¿verdad? Habla de qué sucedería si fuera en este tiempo. Dice, hablaron con sus anteriores parejas y revisaron sus antiguos mensajes en las redes sociales. Veamos lo que publicó en Twitter hace 7 años, ahora ex, ¿verdad? A ver si puso alguna foto suya en Instagram mientras estaba de fiesta, o votó mal, cometió ciberacoso, abusó emocionalmente de alguien, dijo algo racista o políticamente incorrecto, practicó el nepotismo o el canibalismo. Intentaron encontrar defectos en su carácter, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Eso es Daniel 6:4. No podían encontrar ninguna falla porque Daniel era una persona constante. Al darse cuenta de que la única manera de atrapar en falta a Daniel era a través de su devoción a Dios, hicieron un plan. Fueron a ver al rey y le dijeron, oye Darío, tenemos una idea para ti. Y por cierto, ¿mencionaremos acaso que eres el hombre? ¿Que eres el mejor de todos los tiempos? ¿Que te quedan geniales esos zapatos? ¿Que eres el más rápido resolviendo el cubo de Rubik? ¿Ah, sí? Y siempre hueles bien. En fin, tenemos una idea. Ya que personificas lo increíble, la gente debería alabarte solo a ti. ¿No es cierto? ¿Por qué no decretas que si alguien alaba a otro Dios que no seas tú en los próximos 30 días, será arrojado al foso de los leones? A lo que el rey respondió, gracias, tienes razón, soy increíble, me quedan bien estos zapatos y la gente debería alabarme solo a mí. Así de que decretemos la ley. Cualquiera que alabe a otro Dios que no sea yo, en los próximos 30 días será arrojado al foso de los leones. Recuerda que Daniel era devoto a Dios y también era constante. Entonces, ¿qué hizo Daniel cuando descubrió que ahora tenía prohibido orar a su Dios? Daniel hizo lo que siempre hacía. Daniel continuó buscando constantemente el corazón de Dios 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Pensó en el futuro y continuó impulsando su vida en la dirección que quería, sin dejar que las fuerzas extremas lo detuvieran. Los líderes no habían podido encontrar defectos en Daniel porque era un hombre constante. Ahora podían acusarlo de ser constante. Fueron a ver al rey y le dijeron, Su Majestad, Daniel desobedeció su ley. Tiene que arrojarlo al foso de los leones. Fin de la historia. Sin embargo, Dios envió a un ángel para cerrarles la boca a los leones. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios, según Daniel 6:23. Me impactan estas palabras porque había confiado en su Dios. Siento que confío en Dios mucho, pero no estoy seguro de tener ese tipo de confianza. Quiero parecerme más a Daniel. Es posible que tú también. Esta pregunta es para nosotros. ¿Cuándo aprendió Daniel a confiar en Dios? No fue en el foso de los leones. Fue arrodillándose a orar 3 veces al día, como de costumbre, en su habitación de la planta alta con la ventana abierta de par en par, tal como lo había hecho o tal como siempre lo había hecho. ¿Por qué Daniel tenía una relación increíblemente vibrante y estrecha con Dios? ¿Por qué era tan exitoso, confiado y audaz en su liderazgo? ¿Por qué mostró una fe tan firme, inflexible e inquebrantable hasta el punto de ser un héroe de la Biblia? ¿Y qué hay en su historia que nos hace desear una relación más profunda con Dios y más fe y éxito? Esta es la respuesta. Daniel oraba constantemente. Nosotros oramos de vez en cuando.
No es lo que hacemos de vez en cuando lo que marca la diferencia. Es lo que hacemos constantemente lo que importa. Si vamos a mantener nuestras decisiones, honrar a Dios, llegar a hacer todo lo que estamos destinados a hacer y vivir la vida que Él tiene para nosotros, tenemos que crecer en nuestra constancia y podemos hacerlo. Craig Groeschel aquí termina esta narración diciendo: mi esposa y yo oramos juntos casi todos los días. Hay cosas que yo solía hacer de manera poco constante, pero que hoy hago constantemente. ¿Qué ocurrió? Aprendí 3 principios que cambiaron mi vida y estoy muy emocionado de compartirlos contigo. Así que vamos a continuar aprendiendo a ser constantes. Y me llama la atención, y qué emocionante esta historia de Daniel. Daniel vio a Dios en distintos momentos de su vida. Y acá ya está grande, no es aquel jovencito, ya está grande, ha tenido una vida constante de buscar a Dios. Y me llama la atención lo que dice Craig Groeschel acá. ¿En dónde aprendió Daniel a confiar en Dios? Seguramente no fue en el foso de los leones. Y es que eso es lo que nos pasa a nosotros. Es cuando estamos en el foso de los leones que empezamos a clamar. Ajá. Sin embargo, Daniel tenía una vida constante de oración. Y cuando Dios lo libra en el foso de los leones, solo es el resultado de esa vida constante. Y es por eso que necesitamos priorizar las cosas importantes en nuestra vida. Por ejemplo, la oración, la lectura de la Biblia. Mantenernos conectados con Dios nos va a dar la sabiduría y el apoyo de Dios para todo lo demás. Y lo contrario es cierto también. Si cuando nosotros necesitamos la intervención de Dios, es ahí donde empezamos a buscarlo. Hay un pasaje interesante en el Salmo 50. El Salmo 50 dice: Dios, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. O sea, no te estoy pidiendo sacrificios y ofrendas porque yo tenga hambre. Te conviene a ti. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dice en el versículo 15. Y en el 16 dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que ver con mis leyes? Con los adúlteros será tu parte, mentiras. Empieza a decir: si has estado lejos de mí en el momento de la crisis, no vengas a querer que yo te ayude. No, nosotros cultivamos nuestra relación con Dios y en el momento de necesidad clamamos a Él y Él nos responde, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que yo quisiera decir es que la constancia es una característica que se manifiesta cuando permanece firme en la fe, a pesar de la adversidad, a pesar de la oposición y a pesar de las tentaciones. Y este es el ejemplo de Daniel. Él enfrentó oposición, ¿verdad? Y resultado de eso, pues vino la adversidad. Lo tiraron a ese foso de los leones. Pero Santiago 1, del 3 al 4, nos dice que la constancia se desarrolla cuando se pone a prueba la fe. Entonces es en esos momentos donde usted y yo vamos a necesitar. Es como cuando tal vez nos tiramos de un paracaídas y tenemos que jalar el dispositivo que va a hacer que se abra, ¿verdad? Pero la tuvimos que haber desarrollado antes. Tuvimos que haber tenido esa certeza de que en el momento en que lo voy a necesitar, voy a poder echar mano de eso que fui constante en ir desarrollando. Y me gusta Hebreos 10, 36, porque dice: la constancia es necesaria para recibir lo que Dios ha prometido. Wow, buenísimo, buenísimo. Sí, fíjense que yo en el año 2013 tuve la oportunidad de conocer a John Calvin Maxwell, ustedes, en una oportunidad que vino a Guatemala y pues tuvimos una reunión ahí que obviamente él jamás se va a recordar de mí, pero yo sí me recuerdo de él. Somos buenos amigos, dice Ron, lo que pasa es que él no lo sabe. Pero fíjense que yo le pregunté porque en ese entonces teníamos una dinámica donde yo trabajaba, yo era gerente de una compañía y pues nos juntábamos cada cierto tiempo, una vez por semana, a discutir un libro y yo escogía los libros de él porque eran muy buenos, ¿verdad? Entonces yo le pregunto en su momento y le digo a John Maxwell, le digo: ¿cómo es que tienes tantos libros y cómo le haces para tener un libro al rato, al momento ya tenía otro y habiendo terminado uno ya estaba en otro? Y su respuesta fue tan sencilla. Él me dijo: si me preguntas qué hice ayer, yo respondo: leo, escribo, pienso, archivo y pregunto. Es más, si alguien me pregunta qué hice para mi cumpleaños, yo contesto exactamente lo mismo. Leo, pienso,
archivo, escribo y pregunto. Entonces yo le digo, y eso lo haces todos los días, en cada momento, cada mañana, cada tarde y cada noche. Y entonces con eso me demostró que ese tipo de constancia hacía que fuera un escritor exitoso y que no solo tenía para ese momento, sino que para mucho más. O sea, él no era que, voy a escribir un libro en ese momento. No, él ya tenía lo que iba a escribir en los próximos 5 años, ya tenía. Entonces, yo creo que ese es el valor que le debemos de dar a la constancia. Esa forma de cómo nosotros podemos planificarlo también para un futuro. Y eso nos da la esperanza de saber de que si nosotros nos preparamos acá, vamos a llegar a la eternidad de una forma como la que Dios quiere, basado en ese espíritu de confianza que debemos de tener en Él, como hizo Daniel, ¿verdad? Buenísimo. Yo sé que este año queremos hacer y marcar la diferencia. Yo sé que este año queremos hacer algo distinto, queremos ver cambios en nuestro carácter, en nuestro corazón, en los que nos rodean. Y por eso esta frase que menciona Craig Groeschel es importante. No es lo que hacemos de vez en cuando lo que marca la diferencia, es lo que hacemos constantemente lo que importa. Y tenemos grandes ejemplos de grandes autores. Aquí tenemos también ejemplo de las personas acá presentes. Pero si podemos ser constantes en algo, yo los invito a que pueda ser en la oración. Yo batallo constantemente con mi mente. Tengo pensamientos, un día estoy feliz, un día estoy triste, pero no es porque mi entorno esté mal, sino constantemente mi cabeza me la juega. Siempre me hace jaque, pero no jaque mate. Porque he aprendido a poder orar y depositar mis pensamientos en obediencia a la palabra del Señor, confiar que Él va transformándolos. Y he visto el poder de la constancia en el momento que viene ese pensamiento. De una vez lo identifico, ¿este proviene de Dios? ¿Proviene de mí? ¿Proviene del enemigo? Y ahí someto ese pensamiento a la voluntad del Señor. Y así he logrado que en medio de cualquier dificultad, en medio de ese foso de los leones, es decir, yo en mi habitación ya había puesto en práctica el someter estos pensamientos. Entonces a mí me ha ayudado, y me identifico mucho con Daniel, de encontrar esa constancia fuera de la prueba, y cuando estás atravesando la prueba ya tienes ejercitado ese hábito, en mi caso, de la oración. Y los invito a que puedan también poner en práctica la oración como la destreza de la lectura de la palabra, o los ejemplos que decía John Maxwell de preguntar, de anotar, de escribir, de archivar, porque eso nos va a desarrollar un hábito, y ese hábito un carácter, una disciplina que podamos poner en práctica. Y cuando decimos el hábito de orar, hay personas que se van a sentir así, es que qué aburrido orar. ¿Y sabe quién es el que siente aburrido orar? El que no ha conversado con Dios. Digamos, si la oración son vanas repeticiones, como dijo Jesús, cuando oréis no hagáis vanas repeticiones, esto realmente es tedioso y es horrible, y no solo nos aburre a nosotros, seguramente aburre a Dios. Porque no sé si usted ha escuchado gente que está orando, Señor, te pido, Padre. Empiezan a hacer hasta un tonito de oración. Yo creo que hasta a Dios le ha de caer mal ese tonito de oración. Ahora, cuando nosotros aprendemos a conversar con Dios, cuando nos sintonizamos con Él, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y luego recibimos promesas de Dios, la oración se convierte en algo maravilloso. Debe ser una conversación con Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos conectamos adorando a Dios. Luego llevamos a la cruz todo lo malo. Señor, ¿qué debo llevar a la cruz? ¿Qué debe morir en mí? Confesamos nuestros pecados. Y luego pasamos a lo que es el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santo, recordamos las promesas de Dios, y luego nos preparamos para entrar al lugar santísimo, a la comunión con Dios. Y allí decimos, Señor, necesito escucharte, necesito hablar contigo. Y empieza esa conversación. Usted hace una pregunta a Dios y espera la respuesta. Pero atención, debe haberse conectado para eso. A mí me ha pasado que a veces le hago una pregunta a Dios y no tengo la respuesta. Dios me dice, es que no te has conectado. ¿Ya? Y eso es el proceso, es adoración, confesión, recordar sus promesas, y luego entramos en esa conexión donde empezamos a escuchar a Dios, y ahí es donde recibimos esas promesas, y luego podemos insistir en pedir las promesas que Dios ya ha hecho, porque entonces estamos conociendo su voluntad. Si usted no ha descubierto esto, lo invito a que vaya por la vía de la oración, pero no se conforme con una oración que a usted mismo lo aburre. No, llévelo a otro nivel donde usted
procura conversar con Dios y usted está insistiendo hasta conectarse con Dios. Y esa es otra cosa. A veces uno se conecta con Dios fácil y a veces le cuesta. Y ahí es donde también tenemos que poner en práctica la constancia, porque uno debe decir, no, Señor, yo vine a conectarme contigo, ahorita estoy distraído. Señor, ¿qué hago para concentrarme? Y al fin nos logramos conectar. Pero una vez conectados con el Señor, ya no se quiere uno desconectar, ¿verdad? Ustedes. Así que los invito a practicar la oración desde esa perspectiva y a insistir en que sea algo lindo, dinámico, hablar con mi Padre y que no sea un momento aburrido, insufrible, que como le digo, hasta Dios le hace aburrir, ¿verdad? Y yo traía algo que Tania dijo que me llamó la atención, es cuando llegas en oración ante el Señor pareciera que fuera un demand, ¿verdad? Que tienes el menú y uno quiere escoger, ¿verdad? Y no, fíjense, yo creo que esto se lo aprendí yo a Ronnie precisamente hace unos años. Habla, conéctate y deja un momento para que Él te hable. Hay que dejar un momentito porque uno como que quiere ir así y quiere obtener una respuesta y no. Sí, no es un cajero automático, ¿verdad? Sí, uno tiene que esperar y el Señor va a dar respuesta. Yo lo he experimentado y ahora precisamente afilando mi espada hago lo que hemos estado sugiriendo. Leemos el pasaje, nos detenemos un momento y le decimos, Señor, ¿qué me quieres decir a través de esto? Y ala, ustedes, yo no sé si les ha pasado, pero hemos pasado tantas veces por esas lecturas que uno encuentra a veces cada cosa nueva y que te sirve en el momento adecuado también. Entonces, creo yo que debemos de ser a esa virtud de agregarle paciencia, ¿verdad? Y saber de que el Señor va a responder en el momento adecuado. Así es. ¿Y saben qué me ha pasado a mí? A veces le hago una pregunta al Señor y en ese momento no tengo la respuesta. Aún días después, estoy orando y le pregunto al Señor algo y viene la respuesta a una pregunta que yo le había hecho hace unos días. Es que es increíble. Y uno en el Espíritu sabe, este pasaje bíblico es la respuesta a lo que yo le había dicho. Es impresionante cuando uno está atento a lo que Dios le va a decir. Y no solo es impresionante, es emocionante. Porque entonces uno puede insistir en promesas que Él ya ha hecho. Y entonces no quedamos en la necesidad de decir, yo caí cuando estaba pidiéndole al Señor ese teclado musical, que Dios me dijo, ya, por favor, ya solo de eso me hablas. Y tuve que variar y aprender a que yo debo insistir en lo que Él ha prometido, ¿verdad? Y yo quiero compartir algo. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en un retiro con un grupo de pastoras acá de la iglesia y realmente yo recibí como nuevamente esa fuerza para no darme por vencida en seguir orando específicamente por una petición. Porque posiblemente a veces va a pasar eso, que uno dice, no, de plano, pues ya no, ¿verdad? Pero si yo estoy segura que esa petición se alinea con la voluntad del Señor, de verdad sentí ese día en mi corazón como nuevas fuerzas. Y yo quisiera animarte, tal vez tú necesitas nuevas fuerzas, porque a lo mejor podría ser, bueno, un teclado, pero eso, y no es que no sea trascendente, pero a lo mejor tú estás pasando una situación difícil, ¿verdad? Lidiando quizá con una enfermedad, lidiando con un familiar que tiene una adicción o un hijo pródigo, no sé cuál sea la situación, pero no te canses de orar, no te canses de ser perseverante y de creer que Dios es fiel, que Él es constante, que Él no cambia y que Él está atento a tu oración y que Él es capaz y quiere obrar de forma positiva sobre ti. Así es, recordemos que Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahí vas a encontrar muchas respuestas de Dios. Padre, hoy nos ponemos en tus manos para aprender a ser constantes en las áreas donde tú sabes que debemos ser constantes. Y sabemos que en oración tú nos vas a guiar para saber, como decía nuestra oyente, ¿y ahora qué toca, Señor? ¿Y ahora cuál es el próximo paso? Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hemos llegado al final de esta tercera sección. Sé que el Señor nos ha hablado muchísimo. Yo estoy crecidísimo en fe. Espero que usted también. No nos queda tiempo para más, sino para despedir e invitarnos y recordarnos que debemos ser constantes. Recuérdese que cuando nosotros somos constantes es que vemos
la diferencia y escojamos en qué áreas sí debemos ser constantes. Mañana vamos a estar viendo esas 3 cosas que descubre Craig Groeschel acerca de la constancia, así que no se pierda el programa de mañana, va a estar buenísimo. Por hoy lo invitamos, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Bendiciones. Vamos. Vaya con Dios.